las 8:30 aquí en el estudio. Agradezco mucho la presencia, como siempre, del senador Emilio Álvarez y Casa. Bienvenido, Emilio, buenos días. Buen inicio de semana. Y ahora, César Caraballoto, un saludo. No puedo venir ahora, pero muy bien representado aquí por el senador también de Morena, Israel Zamora. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos bien, días. Azucena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, maestro Zamora. Bateador emergente. varios temas que abordar. Le decía al inicio que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, mencionó que ella va a impulsar este deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador que no le ha sido concedido, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Claudia Sheinbaum lo dijo el fin de semana y hoy el presidente se volvió a referir al tema. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal, en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Sí, depende de una secretaría como la Defensa, que tiene una tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional. Sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional. Usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país, sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública, el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Bueno, pues misma estrategia. Claudia Sheinbaum continúa con tratando de cumplir los deseos del presidente respecto a la reforma judicial y ahora con la Guardia Nacional. Emilio, misma estrategia, pues mismos resultados, ¿no? Es así. Y estos elementos marcan muy claramente aquellas personas que pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser distinta. En lo estructural, no. En lo estructural será la continuidad de un modelo, al menos en seguridad, fallido. Y no es que lo afirme así simple y llanamente, nada más hay que ver los números. Creamos una inversión de Estado como nunca en estos años en la Guardia Nacional. Nunca el país ha invertido tanto en materia de construcción de una corporación de seguridad, nunca en la historia, ni con ningún gobierno anterior. Y tenemos el gobierno con el peor número de homicidios de la historia. Tenemos más de 190,000. Tenemos el peor registro en la historia de personas desaparecidas. Y tenemos el peor registro en feminicidios. Dejo esos tres indicadores para no abundar. Entonces, el modelo no funcionó. La estrategia de trabajo de la Guardia Nacional no funcionó. E insistir en este modelo de militarización no solo creo que es un error, sino que genera una visión que nos va a restar muchísimo más en términos de tiempo país, el dilema de la seguridad local. Mira, hay un documento muy interesante de México Unido contra la Delincuencia. Quien quiera lo puede ver en su página, México Unido contra la Delincuencia, no tiene más que googlear. Y solo menciono los 4 puntos centrales de este documento. 1, pasar la Guardia Nacional definitivamente a Sedena implica estos riesgos. Militarizar totalmente la seguridad pública a nivel federal, lo que también afecta el proceso de justicia y el proceso local. 2, aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas, especialmente la Sedena. 3, centraliza el poder en manos del Ejecutivo Federal y amplía las facultades del presidente, algunas de ellas de manera absolutamente discrecional. Y 4, dificulta el funcionamiento operativo de la Guardia Nacional y genera una debilidad estructural de las corporaciones locales. A ver, senador Zamora. Pues mira, lo que las personas han contestado acerca de la Guardia Nacional y la confianza que le tienen, más del 76% de la confianza, eso es altísimo para una institución que tiene tan poco tiempo y que se ha ganado el respeto. En las elecciones, cuando uno viajaba a estados, por ejemplo, como Guanajuato, como Jalisco, te dabas cuenta tú de la importancia que tiene una institución de seguridad en esos estados que fueron abandonados mucho tiempo a la delincuencia. Porque es importantísimo que la Sedena o que la Guardia Nacional forme parte orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Primero, como lo decía ahorita el presidente, yo coincido, por supuesto,
se necesita una dependencia con la experiencia, con la estrategia para poder implementar y hacerle frente a un crimen que ahora calificamos como organizado, pero ese crimen se organizó en décadas. Y en esas décadas también se hizo muy sofisticado. Entonces, tenemos que tener una secretaría, repito, con la estrategia, con la experiencia que permita transmitirse a la Sedena, a la Guardia Nacional, que es importante mencionar que ahorita tiene más de 130,000 efectivos. Se han creado también muchos ¿Cuáles cuarteles. han sido los resultados de la Guardia Nacional? Pues la disminución de los homicidios, que es uno de los delitos más sensibles. Mencionaba ahorita Emilio que es el sexenio con más homicidios. Si tú ves, y eso es lo que ha insistido el presidente y creo que hemos omitido, si tú ves la tendencia que venía de los 3 últimos sexenios, en promedio crecían los homicidios cada sexenio 60%. Eso es elevadísimo. Quiere decir que si hubieran continuado esos gobiernos, este sexenio estaríamos hablando de un 60% de incremento en los homicidios y actualmente hay 19% de reducción en los homicidios Pero dolosos. ¿reducción respecto a qué? Porque si sumas todo el sexenio, pues hay una barbaridad más de homicidios. No sé si 40,000 o una cosa. 40,000 más. Es que estamos hablando de una tendencia. A lo que yo voy es, los homicidios son consecuencia del desinterés que tuvieron esos sexenios en atender el problema desde un inicio. Eso permitió que el crimen se organizara y, por supuesto, la violencia que se genera principalmente entre los grupos del crimen organizado, creo yo que iba a incrementar según la tendencia. O sea, estamos hablando, cualquiera lo puede verificar, estamos hablando de un 60, arriba del 60% que hubiera habido si ellos continuaran gobernando. Bueno. Ahorita tenemos una disminución del 20%, es importantísimo. Y Cuando en los el demás presidente había delitos, prometido una disminución del 50%. en los demás delitos, por cierto. en los demás delitos hubo más del 70%. Por ejemplo, en el caso del secuestro hubo una disminución del más del 70%. En los demás de alto impacto podríamos generalizarlos en una disminución de más del 50%. Las ofertas que hizo López Obrador no tienen nada que ver con los resultados. Y seguir argumentando el pasado, recuerda lo que dice Angela Merkel. Los gobiernos se hacen elegir para resolver problemas, no para culpar el pasado. Cuando se culpa el pasado es más una expresión de mediocridad. Así lo dice Angela Merkel, cito. Y yo creo que es aplicable, porque lo que pasó es que los homicidios están estancados en lo más alto de la historia, no es que hayan disminuido, o sea, no han llegado ni a los niveles de Peña. Por ejemplo, cuando tú revisas el informe de la Guardia Nacional, el anual Azucena, o Israel, gente que nos escucha, te reportan que tienen 50 detenciones, no más de 100. Yo he visto esos informes. Te los dan al Senado, porque el Senado está encargado de verificar eso. Es decir, la capacidad de operación de la Guardia Nacional para romper las estructuras y las operaciones de la delincuencia organizada tiende a cero. Porque esa es la orden. O sea, la presentación a los ministerios públicos federales, por favor consulten los informes. Es decir, cuando tú ves la capacidad de operación, es donde la estrategia no funciona, porque hay un despliegue que supuestamente para inhibir, pero no, miren, cualquiera que viaje en carretera lo puede ver. Váyanse aquí a Puebla, váyanse a Guanajuato, váyanse al Estado de México, donde hay huachicol, antes hay una patrulla de la Guardia Nacional y después hay una patrulla de la Guardia Nacional. Yo lo he visto infinidad de veces. Y uno dice, bueno, ¿están cuidando al huachicol o qué hacen? No, perdona, Susana. No basta desplegar la presencia, perdón, pero ahí están los homicidios, son 190,000, como que más es menos. Hoy me doy cuenta que hay personas que no solo niegan el pasado, sino parece que también niegan el presente, no toman en cuenta lo que acaba de pasar el 2 de junio. Si la percepción en los ciudadanos fuera que la estrategia implementada por la 4T, por el presidente Andrés Manuel, y las promesas de continuar con esta estrategia fuera equivocada, no hubiéramos recibido 36 millones de votos. Déjame hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo explicas eso, Emilio? Mira, queda muy claro que los programas sociales o la cercanía fueron más potentes que otras cosas. ¿Por encima de la inseguridad? Sí, por encima de la inseguridad. Sí, y si eso se ve, si quien está en el gobierno o gente como Israel cree que la votación es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, creo que cometen un error. Porque, perdón, pero la violencia ahí está. Ahí están los números de los homicidios. O sea, la urna no es un cheque en blanco para cualquier cosa. A diferencia de las elecciones pasadas,
esta elección marcó la importancia de la politización en las personas. O sea, estas elecciones se ganaron no por la manipulación de medios de comunicación, no porque se creó una estrategia de marketing para posicionar a una persona. No, la persona que llegó representa los resultados del gobierno y el respaldo. Por eso ellos no le han entendido a lo que ¿Andrés Manuel sucedió. López Obrador llegó por la manipulación de los medios? No, Pues, tampoco. ajá. No, me refiero a que precisamente esta politización que ha vivido el país deja fuera la estrategia de manipulación y que la gente puede ser engañada. Creo que eso es seguir subestimando a las personas. Las personas que votaron lo hicieron con todo el conocimiento, primero, de impulsar el plan C, que incluye dentro de las reformas una reforma constitucional. Hubo una manipulación para de que programas sociales. Y No, estas cosas. eso es más bien subestimar la inteligencia del pueblo de México. Eso es un error desde mi punto de vista. Entonces, más bien se votó, la gente que salió a votar fue a votar porque conocía las 20 propuestas en donde está la de la reforma al Poder Judicial y también la de incorporar a la Guardia Nacional orgánicamente a la Secretaría de Defensa Nacional. Mira, yo creo que ese es un reflejo de la necesidad que tenemos de cambiar la lógica de la discusión. La seguridad tiene que ser un pacto de Estado. Y sigue pensando que con el 54% representan todo. Y no es así. La seguridad obliga a acuerdos, obliga a entender. Y no es solo la responsabilidad federal, que es principalísima. No se trata de que no queramos la participación federal, porque hay delitos que son de competencia exclusiva federal. ¿Sí? Crimen organizado, narcotráfico. Para eso es la responsabilidad federal. Pero el problema es que si siguen solo con la concepción de que sus votos son solo suficientes para construir el país, vamos a tener un problema. Bueno, vamos al corte, regresamos. Está el senador de Morena, Israel Zamora, y el senador del PRD, Emilio Álvarez y Casa, en la mesa de este lunes. Regresamos.